La Iglesia nos invita a reflexionar hoy, en este viernes de la primera semana del tiempo ordinario, en el texto de Marcos 2, 1 al 12. Les leo el texto. Cuando a los pocos días Jesús volvió a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde él estaba, abrieron el techo y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y echa a caminar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó enseguida, cogió su camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Ya en los primeros pasajes de su Evangelio, Marcos nos ha mostrado que Jesús ha tenido un inicio realmente exitoso. Todos quedaban admirados de lo que hacía. Y esto obligó a que la gente tome posición, a favor o en contra de él. Y así, mientras que la muchedumbre se asombra y se inclina a favor de Jesús, las autoridades judías se le oponen con fuerza. Para ellos Jesús no puede ser el Mesías, pues no respeta la ley de Dios. A continuación, Marcos nos va a presentar 5 pasajes para mostrarnos que las actuaciones de Jesús le generan conflictos con los jefes religiosos y llevan a que éstos lo rechacen. El primero de estos pasajes es el relato de hoy, que es en torno al perdón, y las autoridades religiosas lo cuestionan. ¿Quién te crees que eres para perdonar pecados? En esta ocasión, el escenario de la asombrosa curación y del perdón va a ser la casa de Pedro, y va a ser también el escenario de la primera crítica que le hacen públicamente. Haciendo caminar al paralítico, Jesús les va a demostrar que sí puede perdonar pecados, y en consecuencia va a dejar sentada su divinidad, que Él es el Hijo. Marcos nos ubica en el pueblito de Cafarnaúm, y así empieza el texto. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. En casa quiere decir que estaba en casa de Pedro, a la que Jesús consideraba su casa. Y al enterarse de su llegada, la gente que lo esperaba con ansias fue a buscarlo. Y dice el texto que acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta. Prácticamente todo el pueblito debió aparecerse en casa de Pedro. El lugar era pequeño y la cantidad de gente era tal que no había sitio ni siquiera junto a la puerta. Podemos suponer que además de la gente que estaba en el cuarto escuchando a Jesús, había muchos otros en el patio familiar, y es de mencionar que del patio central de las casas familiares de Cafarnaúm salían unas escaleras de piedra que llevaban a los techos, pues el techo se usaba para diversas actividades, como tomar el fresco en épocas de calor, poner a secar pescado o frutas, comunicarse entre casas. El texto nos dice que Jesús se puso a enseñar, a anunciarles la buena noticia. Les enseñaba que el Padre quiere reinar a fin de que se renueve el mundo, y les enseñaba que a nosotros nos toca ayudarlo, viviendo de manera que Él pueda reinar. Y en eso, dice el texto, llegaron 4 llevando a un paralítico. Como ya hemos comentado, los judíos consideraban que todo enfermo es un pecador, y la parálisis indicaba que se trataba de un pecador completamente maniatado, atado por su pecado, pues el pecado nos paraliza el corazón y nos impide hacer el bien. Y era llevado entre 4, lo que indica la gravedad de su parálisis. Se trataba pues de un gran pecador. Esta persona no podía hacer prácticamente nada, era absolutamente dependiente de los demás, en este caso de 4,
Pues así hace el pecado con nosotros, nos vuelve incapaces de movernos con libertad. En realidad, el pecado nos arruina la vida. El único deseo de estos cuatro, tal vez familiares o amigos o incluso cristianos, era llevar al enfermo ante Jesús, y para el paralítico probablemente era su única esperanza de curación. Pero ya nos había dicho Marcos que la casa estaba repleta de gente, y que el paralítico no podía llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces, no se les ocurrió mejor idea que subirlo por las escaleras de piedra que salían del patio común y romper el techo de la casa en donde estaba Jesús. Parece que en Cafarnaúm los techos eran de barro y paja. Se trataba de la casa de Pedro, y los cuatro le estaban rompiendo su techo. Cualquiera protestaría, y de mala manera, pero para Pedro y para Jesús, la salud de una persona vale más que un techo. En todo caso, esta solución muestra la desesperación de los cuatro por llegar donde estaba Jesús y lograr la curación de su ser querido. Y muestra también el desprendimiento de Pedro, que es lo que se espera de todo discípulo. Y entonces, por la abertura que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Y nos dice Marcos que Jesús, viendo la fe que tenían, la del paralítico y la de los cuatro que lo habían llevado, y que habían hecho todo ese laberinto para que Jesús los curase, pues ellos estaban absolutamente convencidos de que Jesús podía hacerlo. Entonces le dice al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Como los judíos creían que la enfermedad era consecuencia del pecado, para curar la enfermedad, primero hay que remover el pecado. Y por eso Jesús lo perdona públicamente. Pero el problema que inmediatamente se suscita es si Jesús puede o no puede perdonar pecados. Por eso unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los maestros o escribas eran aquellos que conocían la ley de Moisés, dominaban la escritura, la interpretaban y la explicaban. Eran algo así como los abogados de hoy con respecto a la ley civil. Y al escuchar a Jesús decir: tus pecados te son perdonados, reaccionaron inmediatamente por el malestar que le generó esa afirmación. ¿Cómo se atreve a decir eso? Se está arrogando una autoridad que no le corresponde. ¿Acaso se cree Dios? Pues según la ley, el único que perdona los pecados es Dios. Por tanto, Jesús está tomando el lugar que solo le corresponde a Dios. Y esto es una blasfemia, una falta gravísima que debió molestarles muchísimo. Y dice Marcos que Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así? A ellos no les interesaba el bien del paralítico, solo les interesaba que se observase la ley en todos sus detalles. Y antes de que Jesús explicase su proceder, ellos ya lo habían juzgado en sus corazones. Entonces les hace una pregunta que los desafía en sus valores y en su interpretación de la ley. Y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y camina? Las preguntas de Jesús se centran en el poder de su palabra. ¿Qué tanto poder tiene su palabra? ¿Es ella eficaz? ¿Su palabra puede realizar lo que dice? ¿Su palabra tiene autoridad? ¿Puede con su sola palabra perdonar pecados? No se trata de saber si la ley le da o no autoridad y si es blasfemo o no. Jesús va a demostrarle que su palabra es capaz de hacer lo que dice. Ciertamente, más fácil es decir: tus pecados te son perdonados, porque no es posible comprobar si efectivamente lo son. No se puede saber, con la sola palabra de Jesús, si realmente los perdonó o no. Mucho más fácil es decir: levántate, toma tu camilla y anda, porque ello es fácilmente comprobable. Si no se levanta, la palabra de Jesús es ineficaz, no vale, no es creíble, no puede perdonar y efectivamente es un blasfemo. Y entonces dice el texto: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados.
Jesús les va a demostrar que su palabra es eficaz y que si Él dice que el paralítico está perdonado, lo está. Y su demostración consistirá en hacer lo más difícil, lo visible, lo que sí se puede comprobar. Pues si hace lo más difícil, entonces puede hacer lo más fácil, que es perdonar pecados. Y entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Le ordenó que se ponga en pie, pero además que cargue su camilla y se vaya, con lo cual demostraba su total curación. Demostraba que el hombre se ha recuperado plenamente, ha recuperado su independencia, es un hombre libre, está perdonado y por tanto curado. Y entonces el paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, dando fe que su pecado había sido perdonado y que Jesús tiene el poder para hacerlo. La conclusión es que se quedaron todos maravillados y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Como conclusión, los invito a considerar el enorme deseo que Dios tiene de perdonarnos, pero que no puede hacerlo si nosotros no buscamos ni nos esforzamos en ser perdonados. Hagamos pues como el paralítico y abramos el techo de nuestras vidas para descolgarnos ante Él, para que en su perdón seamos testigos directos de las maravillas que hace por nosotros. Pidámosle al Señor conocerlo más, para darnos cuenta de que nos quiere muchísimo y que siempre que nos volvamos a Él, Él nos va a perdonar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.